No me equivoco, tenemos conectado en línea al concejal Martín Cerder de la ciudad de San Lorenzo. A ver si podemos escucharlo. Buen día, Martín. Buen día, Mario. A ver si me escuchan. A ver si podemos cambiar el auricular acá al operador para poder escucharte mejor. Pero sí, sí, te escuchamos, Martín. Bueno, para hablar un poco, dialogar sobre cuál es la visión de San Lorenzo con respecto a lo que está sucediendo en Rosario, no solamente por la situación de la violencia, sino que también por la llegada de las fuerzas federales, ¿no? Hemos visto en algunos otros momentos que las localidades linderas a Rosario reciben un poco de aquellos que buscan hacer hurtos, robos o bueno, perpetrar algunos hechos. Y bueno, de alguna manera una cosa es consecuencia de la otra, ¿no? Ujú. Nosotros, como vos decías, Mario, venimos viendo con mucha preocupación en los últimos años el incremento de los índices, digamos, y de las modalidades de, del delito y del crecimiento también, digamos, de la violencia en nuestra ciudad, en la región en general, en todo lo que es del cordón industrial, en las áreas metropolitanas de la ciudad de Rosario, que son las ciudades aledañas fundamentalmente, ¿no? Y que vemos eso con mucha preocupación. Venimos Ujú. insistiendo siempre que es necesario, digamos, tener un abordaje político integral de esa problemática, pero en ese marco, digamos, en ese debate sobre cómo dar ese abordaje, hay una cuestión bastante puntual y que se da circunstancialmente cuando estas situaciones explotan o desbordan, como está pasando en la ciudad de Rosario, que vemos como, por lo general, la respuesta más rápida y fácil del gobierno nacional siempre es saturar con fuerzas de seguridad la ciudad de Rosario. Bueno, a partir de ahí, lo que nosotros creemos, en base a las experiencias recientes y no tan recientes, es que suele haber un corrimiento, digamos, del delito de esos niveles, digamos, de violencia hacia las ciudades metropolitanas, como decía recién, de la localidad de Rosario. Por eso mismo vemos con preocupación cuando desde el accionar de la política provincial, de la política nacional, se plantea la solución del problema de la ciudad de Rosario con la saturación de las fuerzas y no se contempla o no se pone en agenda también la necesidad de las ciudades aledañas que empiezan a sufrir las consecuencias de esa acción. Entonces, nuestro planteo es que si hay un plan de seguridad para abordar la problemática en la ciudad de Rosario, que ese plan de seguridad también contemple las áreas metropolitanas de la ciudad de Rosario, como la ciudad de San Lorenzo y todo el cordón industrial. Claro. Hay gran reticencia en la llegada de las fuerzas federales. Por lo menos algún sector del arco político entiende que a la violencia no se la combate con violencia. No sé cuál es la opinión. Mira, a mí me parece que esa es una discusión dicotómica que ya tiene que estar saldada. Digamos, me parece que la presencia del Estado, incluso con las fuerzas de seguridad en la calle y tomando el control como corresponde, digamos, ¿no? Y en los marcos y en los parámetros, digamos, que tiene que hacer, es necesaria. Sí hay que ser conscientes de que eso no resuelve el problema de fondo, digo, ¿no? Me parece que hay que dejar de discutir si es con más policías en la calle o con otro tipo de política. Me parece que es en los dos sentidos, en las dos direcciones. Digo, necesitamos las fuerzas de seguridad en la calle, dándole y llevándole tranquilidad al vecino y a la vecina de que, bueno, hay instituciones del Estado, como son las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales y demás, cuidándonos, pero también hay que generar políticas de Estado, digamos, que tiendan a la resolución de los problemas. Algunas que son más directas y otras que son más indirectas, digo, ¿no? Desde los estados locales nosotros sostenemos que, por ejemplo, la aplicación de tecnologías al servicio de la persecución, primero de la prevención y posteriormente de la persecución del delito, es importantísima, como así también generar otras condiciones de vida en los centros, digamos, en los barrios populares, en los lugares donde muchas veces el delito, el crimen organizado encuentra los brazos para poder actuar y accionar en pos, digamos, del objetivo que es llevar adelante, digamos, ¿no? su plan delictivo. También ahí hay que apuntar y hay que encontrar de alguna manera el tipo
de resolución y de acción. Pero me parece que tenemos que corrernos, la dirigencia política se tiene que correr de esa discusión dicotómica entre más policías o más políticas sociales. Son las dos cosas a la vez y en profundidad y con mucha contundencia antes de que la problemática siga empeorando. Martín, recién hablabas de si se satura la ciudad de Rosario, tiene que haber un plan que integre el resto de la localidad. Estamos hablando del cordón industrial. Eh, Hubo un anuncio hace unos días atrás de la ministra Patricia Bullrich, también del intendente de la ciudad, en ese sentido, de que iba a haber fuerzas federales en nuestra región. Hasta el momento no hubo precisiones ni detalles, Sí. pero digamos como concejal de la ciudad, ¿cómo ves este preanuncio, digamos? No, a ver, obviamente uno está de acuerdo, uno siempre que el gobierno nacional ponga en agenda y en discusión la participación de la ciudad de San Lorenzo y de la región en lo que tiene que ver con la atención de algunas problemáticas es positivo. Lo que sí hay una realidad que es un anuncio en el marco de un contexto circunstancial que es la cosecha segura, digamos, ¿no? Estamos arrancando ahora todo el periodo de cosecha gruesa, como se llama, en donde San Lorenzo y algunas ciudades más del cordón industrial reciben la llegada de miles y miles de camiones que, bueno, que generan un montón de conflictividad en el tránsito, en la seguridad y entre otras cosas, digamos, para los vecinos de nuestras ciudades. Y en ese marco, el intendente junto con la ministra anunciaron la llegada de fuerzas federales, digamos, ¿no? Para acompañar el correcto desenvolvimiento de esta circunstancia que es la cosecha gruesa, ¿no? Y que es este plan de cosecha segura. No veo yo que ese anuncio se dé en el marco de un plan de seguridad sostenido en el tiempo, destinado y dedicado a abordar la problemática de la inseguridad y de la violencia como política de Estado. Yo lo que entiendo del anuncio es que termina la cosecha gruesa y que esas fuerzas de seguridad seguirían, digamos, ¿no? Por lo menos con las pocas precisiones, como vos bien decías, porque no hay precisiones sobre cómo se va a ejecutar, digamos, la llegada de esa fuerza, digamos, en zonas y demás. No veo que eso pueda trascender en el tiempo y que en definitiva esté a disposición de atender la principal problemática que hoy vive nuestra sociedad, que es la inseguridad y la violencia. Claro. Y sobre el anuncio, también el pedido del gobierno provincial hacia los policías retirados, están haciendo una convocatoria para sumarse nuevamente a la fuerza, para prestar servicio en algunas dependencias fundamentales, no y principales, como hospitales. ¿Cómo ves esta postura del gobierno a nivel provincial, ¿no? De convocar a aquellos veteranos de la fuerza? Mirá, yo no conozco en precisión, digamos, cuál es el estado de la Fuerza de Seguridad Provincial para encontrarse en la necesidad de tener que hacer una convocatoria a fuerzas retiradas, digamos, ¿no? Me parece que por lo menos es raro, es llamativo la convocatoria y el anuncio. Eh, no sé si ahí está la solución, pero bueno, entiendo que hay un intento medio desesperado porque la situación, digamos, lo amerita, porque hay un nivel de urgencia en poder atender la problemática que está, digamos, maltratando a los vecinos de la ciudad de Rosario y de la región de manera ya insoportable. Vivir con miedo es terrible, que te maten un ser querido ya directamente es indescriptible. Entonces veo que ahí hay un intento del gobierno provincial, bueno, desesperado, no lo planteo en malos términos, pero sí desesperado de poder garantizar la custodia y la seguridad en algunos lugares bueno, que en este contexto de crisis y de conflicto con las mafias pasan a ser zonas delicadas, digamos, ¿no? Las escuelas, los centros de salud, los dispositivos de hospitales provinciales y demás. Espero que, bueno, que esa medida haya sido evaluada en cuanto a sus beneficios y costos, sus pros y sus contras, para que no sea algo improvisado y que realmente ayude a resolver la problemática que atraviesan fundamentalmente esas instituciones a las cuales van a estar destinados. Por último, desde el consejo, desde tu lugar, digamos, cómo se puede aportar, cómo se puede acompañar a, bueno, ir mejorando, ¿no? El tema de la seguridad, por lo menos en la ciudad de San Lorenzo. Uh-huh. Bueno, nada, en una primera instancia nosotros ayer, te lo decía hoy al principio de la nota, ingresamos en el Consejo una resolución
para el Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Nación en este marco, digo, ¿no? En el marco de la saturación de fuerzas federales de la ciudad de Rosario, que se contemple qué es lo que va a pasar como consecuencia de eso en la ciudad de San Lorenzo y en la región, en el cordón industrial, en las áreas metropolitanas. En primer lugar, me parece que en la discusión de ese plan de seguridad no puede escapárseles a los responsables, digamos, de la seguridad provincial y nacional, que pueda haber consecuencias sobre las ciudades cercanas a la ciudad de Rosario. Y en segundo lugar, a mí me parece que desde los estados locales tenemos que dar una discusión que se asemeja mucho, Mario, a lo que vos me planteabas, que yo te decía, abandonar esa discusión dicotómica y poder plantear el abordaje integral, digamos, de la problemática desde los estados locales. La aplicación de tecnologías al servicio de la prevención y la persecución del delito, digamos, que los sistemas de monitoreo funcionen, que estén conectados al 911, que los sistemas de alarmas comunitarias funcionen, que estén conectadas a los centros de monitoreo y al 911, que la presencia, digamos, de las guardias urbanas se pueda incrementar y profundizar en el patrullaje y en el acompañamiento, digamos, de lo que hacen las fuerzas policiales como una manera de coadyuvar, digamos, a esa forma de generar una prevención. Digo, cada forma en la que el Estado pueda estar presente en el territorio, yo creo que es positivo en el abordaje de la problemática. Cuando digo la presencia del Estado, diversas formas, digamos, ¿no? Recién decía, una alarma, una cámara, un agente de control urbano, digamos, transitando la calle durante la noche en mayor cantidad y con mayor contundencia, por un lado, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay que profundizar también las políticas de asistencia en donde acompañemos a los sectores más vulnerables, en donde hoy las mafias organizadas, como decía al principio, hacen Claro, van pie ganando terreno. para encontrar la mano de obra que necesitan para llevar adelante su objetivo, digamos, ¿no? Que son las acciones delictivas, que son los amedrentamientos, los robos, el tráfico, entre otras cosas. Entonces, ahí hay que también tener una política social que te acompañe a mejorar la situación y las condiciones de esos vecinos y vecinas para que el ser soldadito de un búnker o de un narco no sea la primera salida a la hora de pensar cómo subsistir en el día a día, cómo comer o cómo afrontar la realidad. Ahí tiene que estar el Estado. Hay una frase bastante dicha que cuando el Estado se retira, cuando el Estado abandona el territorio, quien aparece a reemplazarlo, bueno, es el sistema delictivo, son los narcos, son las mafias organizadas, y bueno, nosotros en vez de perder terreno en esa discusión, tenemos que ganarlo con mucha mayor presencia en todos, digamos, en todos los wins, como quien diría, ¿no? Claro. Y repito, porque quiero que quede muy en claro, tenemos que abandonar la discusión dicotómica que no nos lleva a ningún lado entre si es con más policías o con más inclusión social. Es con las dos cosas y de la mano, de forma integral, abordando cada una de las problemáticas y cada uno de los factores que hacen que la violencia y la inseguridad incrementen. Porque nosotros entendemos que es una problemática multicausal. Tal cual. Martín, te agradecemos muchísimo el tiempo y bueno, esperaremos entonces ver qué sucede y ojalá justamente de que esta saturación de fuerzas policiales en Rosario no lleguen a nuestra región, ¿no? Gracias, Mario, y bueno, siempre a disposición para charlar con ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. La palabra de Martín Cerdera, concejal de la ciudad de San Lorenzo, bueno, con respecto a la llegada de las fuerzas federales a la ciudad de Rosario, los hechos de violencia que están martirizando a la ciudad